Vamos en esta hora a ponernos de acuerdo. Hombres, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Hombres de Angular? Se asustaron las mujeres. Mirá, Connie hizo así como diciendo que hay una tribu en esta casa. Eso es fruto del retiro de hombres que tuvimos el jueves. Ay, Dios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso es, para el que no lo entiende, es súper espiritual. Es como es en el cielo, es en la tierra. Significa eso, lo traduzco para que vean que todo es espiritual. Padre, y con esta certeza y con esta declaración de corazón abierto y de fe que estás acá y te reconocemos y te honramos y decimos que verdaderamente este lugar no tiene sentido si acaso tu presencia no está en medio nuestro. Es que venimos a honrarte y a decirte gracias por habitar en medio de tu pueblo. Gracias por hacer morada en medio nuestro. Y en esta hora tenemos expectativa y prometemos que de lo que vengas a traer al cuerpo, Señor, vamos a tomar la palabra y vamos a ser responsables con ella, Señor. No simplemente lo que entra por el oído natural saldrá simplemente como si aquí no pasó nada. Al contrario, queremos ser buenos administradores y mayordomos aún de tu palabra, Señor. Y te pedimos que bajes 40 centímetros tu palabra de nuestra mente al corazón. Esta es la obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer en medio nuestro. Danos la gracia en esta mañana, no solo de recibir la palabra de manera intelectual o racional, sino que todo nuestro ser se exponga a ella, Señor, para que vos puedas producir con ella ese fruto que más gloria dé a tu nombre. Yo bendigo a quien tengo a mi derecha y a mi izquierda y te doy gracias por sus vidas. Y ruego ahora, Espíritu Santo, que vos tomes el control de su ser y que unja sus oídos y que abra sus ojos. Y como venimos viendo, aún en esa oración, ese ruego del apóstol Pablo sobre la iglesia de Éfeso y aún sobre toda la iglesia, ahora pedimos espíritu de revelación y de sabiduría, Señor. Revélanos tu palabra, Cristo. Espíritu Santo, conecta nuestro ser a la fuente de agua viva. Conéctanos. Danos la gracia de poder estar en el Espíritu y aún en la carne frente a tu palabra en esta hora, Señor. Lo pedimos con fe, dándote gracias que vos lo harás, porque Él es fiel. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, Señor, amén. Muy bien. Vamos a ir al capítulo número 5 de la carta de Efesios. Venimos, ya este es el quinto capítulo que vamos a ir haciendo como extractos de lo que para nosotros es un libro súper clave para lo que viene, entendiendo aún el contexto de la palabra y de lo que serán nuestros próximos pasos aún como iglesia. Pero en el día de hoy vengo con un desafío muy grande porque hoy voy, y si me querés acompañar, el texto clave de esta mañana es Efesios 5, versículo 32. Efesios 5, 32. El apóstol Pablo dice en este versículo: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, que en el día de hoy voy a predicarte sobre este misterio que es la iglesia. Y le ruego al Señor que verdaderamente nuestros ojos sean abiertos a este misterio, porque este es uno de los 7 misterios que el Nuevo Testamento nos habla en relación a esas verdades por el cual la iglesia tiene la responsabilidad de ir profundo. ¿Qué es un misterio
a la luz de la palabra. Claro, uno piensa en la palabra misterio fuera del contexto de la palabra y tiene que ver con, o puede venir a nosotros la idea de algo oscuro, de algo místico, de algo que solo tiene acceso un grupo absolutamente selecto. Hablar de misterio es algo a veces poco comprendido, pero gloria a Dios que en el contexto de la palabra, el término misterio significa una comprensión de verdades que no vienen por nuestra práctica racional, sino por el ejercicio de la revelación espiritual. ¿Me seguís acá? Es decir, que la iglesia no solamente puede acceder, sino que la iglesia debe acceder a estos misterios, porque los misterios son verdades reveladas por medio del Espíritu Santo. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué es un misterio? Verdad revelada por medio del Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo no habita en mí, yo puedo leerlo, me lo pueden leer, pero no se me va a revelar. ¿Por qué? Porque el misterio no tiene que ver con algo que está oculto. Sí estuvo oculto por muchos siglos, dice el apóstol Pablo, uno de esos misterios. Pero en Cristo estos misterios han sido revelados y por la obra del Espíritu Santo a todo hijo, a toda hija del Señor. Si el Espíritu está en vos, ¿qué hace el Espíritu? Te revela el misterio. Así que en esta hora venimos a aproximarnos y por eso yo oraba recién para que verdaderamente espíritu de sabiduría y de revelación venga a nosotros para poder ir profundo a este misterio que dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. Y ese adjetivo grande no tiene que ver con una cuestión de que hay muchas cosas que están ocultas. Ese adjetivo grande tiene que ver por las implicancias del misterio cuando se le revela a la iglesia el darnos cuenta en la relación que tenemos con el Señor Jesús. Implicancias eternas, implicancias cósmicas de lo que significa que vos y yo, como hijos del Señor, vivamos la idea y el diseño de la iglesia, que caminemos en este misterio, que este misterio se nos siga revelando momento tras momento para que verdaderamente podamos comprobar la grandeza de lo que significa el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Y a propósito de ello, el apóstol Pablo utiliza una metáfora que es la del casamiento, la del matrimonio cristiano entre un hombre y una mujer. Y muchas veces este texto lo hemos utilizado y está bien utilizarlo para nuestro consejo matrimonial, para nuestro ordenamiento en los matrimonios. Pero la verdad es que todo lo que nosotros podemos ver en este tramo de Efesios 5 del 22 al 33 es la metáfora que el apóstol Pablo utiliza para revelar el misterio, grande por cierto, entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Y vengo a decirte que vos y yo somos parte del proceso de lo que significa andar en el cumplimiento de este misterio. Ahora, el desafío en esta mañana es a que verdaderamente no solo se nos revele aún más el misterio de la iglesia y Jesucristo, sino que podamos responder a ese diseño tan glorioso. Porque vuelvo a decirte, Cristo ha decidido correr la cortina para que vos y yo andemos, vos y yo seamos la iglesia, pero no una iglesia misteriosa, no una iglesia rara, no una iglesia que termina siendo una secta, no una iglesia que se aleja de la doctrina, no una iglesia que, porque dice de misterios, es una iglesia que no logra manifestar la gloria que Jesucristo ha derramado sobre el cuerpo, sino que por el contrario, cuanto más nos aproximamos a su diseño, cuanto más permanecemos en sus misterios, cuanto más el Espíritu Santo nos revela de estos misterios, ¿qué hace la iglesia? Manifiesta en la tierra la realidad de lo que sucede en el cielo. ¿Estás acá, no? De manera que es de carácter urgente para esta casa poder asirnos del misterio, poder abrazar este misterio, poder alinear nuestro corazón a este misterio,
Porque vuelvo a decirte, cuanto la iglesia más profundiza, cuanto la iglesia más responde a la invitación que el Señor nos da para inquirir en este misterio, la iglesia camina en una mayor libertad, con un mayor respaldo de autoridad, de poder, y manifiesta las obras que Jesucristo preparó de antemano para aquí en la tierra. Para nosotros a este tiempo, vengo a decirte, no es una opción que este misterio no se nos revele. Es sumamente necesario poder caminar en este misterio. ¿Estás conmigo en esto? Entonces, en esta hora voy a rápidamente hacer una lectura del 22 al 33 y después vamos a meternos de lleno con lo que significa este misterio. Dice desde el verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Dice, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Creo que por dos razones el apóstol Pablo dice, obviamente inspirado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero dice, grande es este misterio, y lo aclara. Dice, misterio grande es de lo que significa Cristo y la iglesia. Él no está diciendo que hay matrimonios que son un misterio, que los hay, ¿verdad? Pero esta palabra no está apuntada a ese sentido o con ese enfoque, sino que tiene que ver con el misterio de lo que significa Cristo y la iglesia. Entonces, mi mensaje en esta mañana tiene dos partes. La primera de ellas es la relación de Cristo con la iglesia, y la segunda parte es la relación de la iglesia con Cristo. ¿Me seguís? Estas dos partes nos van a ayudar como a disectar este misterio, que por cierto es grande, tiene efectos y aún consecuencias eternas y cósmicas. Grande es este misterio, pero lo he disectado en estas dos partes para que sea claro de comprender cuál es el rol que tiene Cristo, cuál es el rol que cumple Jesucristo en lo que significa la manifestación y la realización de este misterio, y al mismo tiempo la segunda parte es cuál es la respuesta que nosotros como cuerpo, como iglesia, tenemos a este misterio. La relación de Cristo con la iglesia es la de, en primer lugar, de un amante. Y en esto quiero ser muy claro, porque puede que el concepto que vos tengas de un amante esté posiblemente pervertido, te venga una noción de una novela o de un capítulo de una serie que estés viendo, de lo que significa esa relación tramposa, esa relación pirata, esa relación no legal. Pero si vamos a lo que significa originalmente el término amantes, esa persona que está dispuesta a darlo todo por el otro. Y podemos claramente ver Efesios 5:25, cómo Cristo se relaciona con la iglesia, porque Él dice, Cristo amó a la iglesia.
Y hay algo fascinante en poder darnos cuenta que este amor que Jesucristo manifestó a favor del cuerpo, a favor de la iglesia, aún fue antes de su fundación. Es decir, antes que la iglesia exista, Cristo se estaba entregando en la cruz por la iglesia. ¿Podés ver esto? Mirá el amor de Jesucristo. Mirá lo que significa el diseño de la iglesia en el corazón de este Dios trino, que Cristo voluntariamente dice que amó a alguien que todavía no era formado, pero que sin embargo fue expuesto en vergüenza en esa cruz. Por eso, ¿cuál es la relación en este misterio que por cierto es grande? La primera es que Cristo es el amante que no tiene competidor alguno en relación a su amada, que es la iglesia. Solo Jesucristo ama a la iglesia y nadie puede amar más a la iglesia que aquel que dio su vida por ella, que es Cristo Jesús. Él la amó antes de que naciera y ese amor fue un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es parte de un misterio. Racionalmente no podemos entender. Por eso cuando alguien se acerca a una congregación, se acerca a la iglesia, si el Espíritu Santo no le revela lo que es la iglesia, a veces la gente queda como diciendo, ¿qué está pasando en este lugar? ¿No? O a veces la gente se ve abrumada por un amor, por un interés absolutamente desinteresado desde el punto de vista de decir, no nos acercamos a la gente porque estamos buscando la conveniencia, el interés, qué le podemos sacar al otro, sino que somos movidos por un amor que Cristo Jesús manifestó aún antes que la iglesia fuese constituida, formada ahí en el libro de los Hechos. Cristo se estaba entregando, se estaba dando en ese madero por la iglesia. Y ese amor excede nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Quiero decirte que es solo en el marco de la iglesia, solo en el marco del cuerpo, en el cual una persona puede experimentar la llenura completa, total y plena de Jesucristo en su vida. ¿Puedes ver esto? Cuando estamos sumergidos en el cuerpo, cuando estamos sumergidos en su amor, ese amor es el que nos abruma y es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra racionalidad, nuestra manera de decir, pero ¿cómo puede ser que Dios me ame tanto? Vuelvo a decirte, ese amor que sobrepasa el entendimiento tiene una meta y ese amor va a manifestarse. ¿Hasta qué punto? Dice Efesios 3, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. De manera que fuera de la iglesia una persona no puede experimentar la plenitud del Señor. Por eso es que Satanás vez tras vez intenta debilitar, intenta atacar, intenta socavar las bases y los fundamentos de la iglesia, porque Satanás sabe que es en el diseño de la iglesia, es en este gran misterio de lo que significa la unión entre Cristo y la iglesia, el cuerpo, del cual vos y yo podemos verdaderamente ser llenos de la presencia del Señor. ¿Y hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? No es solamente el ser que más ama a la iglesia. Por eso, amado, yo ruego que en esta mañana el Señor desate un incremento de tu amor por el cuerpo, por la iglesia. Que el Señor nos enseñe un poquito más a amar la iglesia como Él la ama. En profundidad, con un amor maduro, con un amor real, con un amor desinteresado. Cuando digo desinteresado no es que no me importa, no me calienta, nada. No. Desinteresado es, lo entrego todo, Señor, porque vos lo entregaste todo. Y soy desinteresado en el sentido de decir, mirá, Señor, te di todo, así que esta es la factura de lo que vos tenés ahora que hacer por mí. No. Desinteresado es, lo doy absolutamente todo. Doy de mi tiempo, de mis recursos, doy de mi vida, doy de mis emociones, doy de mi alma, doy de mi mente, lo entrego todo. Pero Señor, no es que estoy esperando que ahora vos me devuelvas en favor o en bendición, porque encuentro
que cuanto más doy por Cristo, más soy lleno de su plenitud. ¿Y hasta qué punto, Señor? Hasta que Cristo sea formado en tu vida. Segunda realidad, la relación de Cristo es la de un redentor. Efesios 5:25 también dice ahí, se entregó, dice, a sí mismo por ella. ¿Puedes ver esto? Cristo voluntariamente, porque amó tanto a la iglesia, es que se entregó y se dejó colgar en ese madero. Por supuesto que nuestro pecado lo llevó, el lugar que nos correspondía a nosotros en esa cruz, lo ocupó el Señor, claro que sí. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, nos abre una faceta más de este misterio y nos dice, Él se entregó. ¿Qué quiere decir esto? Voluntariamente Cristo ocupó el lugar, porque Él sabía que ocupando ese lugar en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día, estaba dando el alumbramiento al diseño glorioso llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, parte de este misterio es que Cristo se vincula desde la redención, es decir, con su sangre compró a la iglesia para sí mismo. Me encanta esto. Amado, la iglesia no está en venta. Amado, la iglesia no está de remate. Amado, la iglesia no es un bien que ya está usado y vamos a ver si le pegamos una actualizada, si la tuneamos un poquito para ver. Amado, hubo alguien que pagó el precio más alto por la iglesia y ese es Cristo Jesús. Y por eso Él es el redentor de la iglesia, amados. Él ha comprado a la iglesia para sí mismo mediante... ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue la chequera? ¿Cuál fue la guita que el Señor tuvo que poner? No, mi hermano, no se trata de nuestra economía. Se trata de la economía celestial, amado. Y la compra de la iglesia, ¿sabes cuánto le valió? Su propia vida, su sangre. Su sangre. Por eso, que el Señor nos libre. El Señor libre de juicios de parte de nuestra boca contra la iglesia. El Señor nos libre de pensamientos retorcidos contra la iglesia. El Señor elimine toda desconfianza o sospecha de lo que significa la iglesia. Hay un pensamiento, hay una filosofía tan diabólica en este tiempo que se ha metido en el pueblo del Señor. ¿Cuánta gente dice, yo con Cristo todo bien, con Dios todo bien, pero no me hablen del cuerpo, no me hablen de la iglesia? Nada más satánico que esto, amado. Esto es como si una pareja llegase al atrio para casarse, pero en donde la novia solamente porta la cabeza y no el cuerpo. ¿Vos te casarías con eso? Ni siquiera es una persona, obviamente. ¿Te casarías con una cabeza solamente? Te pregunto, ¿te casarías con una cabeza solamente o no? Vuelvo a recordarte en esta mañana, vos y yo somos parte del cuerpo, pero ese cuerpo fue pagado al precio más alto que fue la sangre de Cristo Jesús. Por eso, ¿quién ama a la iglesia como Cristo Jesús? Ninguno. Pero Señor, incrementa mi amor por el cuerpo. Señor, dame la gracia de ver el oro en la vida de mi hermano y de mi hermana, porque es como vos ves la iglesia. Y aunque la iglesia ande a veces en debilidad, en fragilidad, cuando le preguntás a Cristo por la iglesia, y aun cuando la ves en su expresión de día oscuro, sabes que Cristo dice que tiene una relación de pacto aún eterno con la iglesia. ¿Y cuál es el anillo? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. ¿Estás acá, amado, no? Tercera manera de manifestar la relación de Cristo con la iglesia, dice, es la de un marido. Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
Este sentido de cabeza tiene dos aspectos. El primero es que la cabeza es el asiento de la autoridad. Y los muchachos que estuvimos en el retiro el jueves pasado, este fue el tema troncal que estuvimos desarrollando, que el pastor Juan Carlos nos predicó, obviamente, ¿no? Pero darnos cuenta que Cristo es la cabeza de la iglesia es descansar en que Él es la fuente de autoridad. Él es la fuente de autoridad. Y claro que Él después delega autoridad sobre lo que significan las autoridades dentro del cuerpo, pastores, líderes, claro que sí. Pero no nos olvidemos que Él es el marido, Él es el esposo de la iglesia, amados. Él es el esposo de la iglesia. Por eso Dios nos libre de ideas humanistas para decir cómo podemos atraer la gente, cómo podemos entretener la gente, cómo podemos hacer que la atención de la gente esté. Porque, amados, no se trata de nuestras ideas la iglesia. La iglesia es una idea y es un diseño que le pertenece a Cristo Jesús. Y Él es el marido. Él es la autoridad de la iglesia. Toda idea, todo diseño que tenemos que hacer es, oh, amado Jesús, ¿esto está en tu corazón para la iglesia? Oh, tenemos esta idea para alcance. Oh, tenemos esta idea para los grupos de conexión. Tenemos esta idea. No son nuestras ideas brillantes, es reconocer que Cristo es la autoridad de la iglesia. Porque Él es la cabeza. Pero el segundo sentido de que Él es marido es porque se desprende la realidad de aquel que la sustenta la iglesia. O sea, Cristo no es solamente la autoridad de la iglesia, sino que además Él es quien provee a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dijo lo siguiente: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Puedes ver esto? Dios va a suplir, pero ¿en base a quién? A las riquezas que están ¿en qué persona? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso nuestro desafío es cada día aprender a ir a su presencia y dejar de ver la iglesia como ese lugar en el cual se me satisface, se me llena, me sirvo, voy en el carrito espiritual y voy buscando la promo del mes, voy buscando si esto me conviene o aquello no. Sé qué pasa que la iglesia, o tal vez creo que es el lugar para el reclamo. Quiero en esta mañana decirte en el nombre de Cristo que Él es el esposo, Él es el marido de la iglesia. Esa es la relación que Él tiene. Por consiguiente, Él es la autoridad. Pero Cristo es el que provee a la iglesia. Cristo. Amados, tengo que serte absolutamente honesto y sincero. Aún en el desafío que viene por delante para esta casa, en lo que presentamos hace unos domingos atrás, en lo que será, Señor, nos has llamado a edificar. Y esta edificación tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con lo material. Señor, amado, si no estamos en el entendimiento y en la revelación de este misterio, que Cristo, por ser el esposo de la iglesia, por ser la cabeza, es Él quien va a proveer, amados. Quiero decirte que aún mi fe puede entrar en una crisis para decir, Señor, esto es imposible. No, la verdad que quedémonos en la barca, estemos en el lugar seguro. No, ya está, sigamos pagando este alquiler, acomodemos las cosas como están y esperemos que las cosas sucedan o que se den como se den, pero esto es lo seguro para mí. Ahora, cuando el Señor nos invita y nos llama a dar pasos por la fe, no es porque Él nos va a hacer el vacío, sino porque Él, y toma esto, iglesia, en el nombre de Jesucristo, Él, por ser el esposo, por ser el marido, no solamente va a ser la autoridad, sino que Él va a ser quien va a sustentar el proyecto del mañana para esta casa en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, en el nombre de Jesús. Porque Él es el esposo, porque Él es el marido. Dios proveerá en
todas las necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él se relaciona con la iglesia como el santificador, otra faceta de este misterio. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Puedes ver esto? Es decir, Cristo Jesús se vincula con la iglesia en un diseño de santificación. ¿Qué significa santificar? Es separar. No es creernos superiores, mejores al resto. No es subirme al escalón y decir yo soy mejor que todos ustedes. No. Es decir, Dios separa a la iglesia de la corriente de este mundo. Dios separa a la iglesia de la influencia de este sistema. Dios separa a la iglesia de las modas del sistema. ¿Pero para qué? Para ungirnos y darnos su propósito y para que la iglesia camine en el cumplimiento de su propósito. ¿Me seguís? O sea que la iglesia en realidad no tiene como centro al ser humano para decir, bueno, todo va a girar alrededor tuyo. Sino que el Señor nos separa, nos purifica, nos santifica. Pensá por un momento de dónde el Señor rescató tu vida, de dónde te sacó el Señor. O mejor dicho, hasta dónde Cristo fue en tu vida para que salgas de ese lugar, salgas de ese pantano, salgas de ese lodo, para que mi vida pueda salir del oscuro, de lo tenebroso. Y Él que hizo por medio de su sangre, Él lavó mi vida, me purificó, me santificó. Me dijo, voy a levantarte, pero voy a levantarte con un diseño y con un propósito. Y a partir de este momento vas a empezar a vivir para mis planes y mis proyectos. Por eso, qué hermoso es experimentar la nueva vida de Cristo en nosotros cuando Él toma nuestro ropaje absolutamente demolido. Y algo de esto Marcos predicó el domingo pasado. Cuando Él toma nuestro ropaje lleno de pecado, ¿y qué hace el Señor? Pone sobre nuestro cuerpo túnica nueva, amado. Pone sobre nuestros pies sandalia y pone sobre nuestro dedo anillo en señal de realeza. Él es quien santifica a la iglesia, amado. Él es quien santifica a la iglesia porque Él es santo en esencia. Y su novia debe manifestar que su santidad. Por eso vos y yo estamos en un proceso de santificación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Jesucristo regrese o hasta que yo esté delante de su presencia. Pastor, no me alcanza viniendo los 4 domingos, asistencia perfecta a los grupos de conexión y asistencia perfecta con el IDA. Está bueno, pero la santificación es un paso a la vez todos los días. O sea, pastor, que cuando yo estoy en el trabajo, ¿la santificación también está activa? Sí, Señor. O sea que cuando tengo la posibilidad de hacer la trampa, ¿Dios está en un proceso de santificación? Sí. O sea que cuando nadie me ve y voy manejando en el auto y tengo la libertad de ver lo que a mí se me ocurra, ¿yo estoy en un proceso de santificación? Así es. O sea que cuando estoy con mi novia y nadie nos ve, ¿estoy en un proceso de santificación? O sea que cuando estoy criando a mis hijos, ¿aún esa crianza responde al proceso de santificación? Claro está. ¿Por qué? Porque si sos parte del cuerpo, sos parte de la iglesia, quien es la cabeza, dice la palabra es santo. ¿Y qué hace con la iglesia? ¿Qué hace con su cuerpo? Lo santifica. ¿No te pasa que cuando te enfermas, aunque sea, no sé, de una gripe, algo básico, esencial, no es que la gripe hace que solamente una parte del cuerpo, si todo el ser se enferma? O sea, vas a la cama y vos decís, por lo menos esa fue mi experiencia hace un par de semanas atrás, que de hecho mi esposa a veces entraba, abría la puerta, golpeaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo hacía solamente esto así. Y listo. O sea, todo el cuerpo padece el efecto de la enfermedad. Quiero decirte que con la santificación sucede algo parecido, solo que es positivo el ejemplo. Es decir, todo el cuerpo se santifica. No solamente el diseño es una cabeza santa
y un cuerpo impuro, un cuerpo pervertido, un cuerpo corrompido, sino, dice la palabra, en este gran misterio es la relación que existe entre Cristo y la iglesia, que Jesucristo, ¿sabes qué hace? Santifica la iglesia. Santifica la iglesia. Y nos llama santidad todo el tiempo. Quiero que entiendas lo siguiente. Vos y yo no podemos ganar la santidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya compró nuestra santificación. Eso ya está fuera de discusión. Ahora, lo que significa es que la iglesia debe aprender a andar en este camino de santificación. Vos sos una persona santa. Yo soy santo, Lucas. Sí, sos santo. Es más, el que tenés a la derecha y a la izquierda, esos también, ¿sabés qué son? Santos. Míralos ahí por un instante. Vos decís, este barbudo santo. Este que... Y ¿sabes qué? Somos santos, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos. Es porque Cristo, revelando este gran misterio que es la iglesia, ¿sabes qué hace? Nos santifica todo el tiempo. Y caí en esto, tropecé en esto, negué esto. ¿Y sabes qué hace el Santo de Israel? Dice que el que habita en la altura y en la santidad, pero cuando ve que uno de los suyos ha caído, pero su corazón está quebrantado y está en humildad, ¿sabes qué hace el Santo? El Santo te levanta y vuelve a ponerte túnica y vuelve a ponerte sandalia y vuelve a decirte, este anillo de realeza te recuerda que sos santo porque yo soy santo. Tu sexualidad es un reflejo de la santidad del Señor. Tu manera de administrar tus finanzas es un reflejo de la santidad del Señor. Hola. Tu ordenamiento familiar es un reflejo de la santidad del Señor. Tu manera como empleado, cuando ninguno de nosotros te ve, pero el santo que te acompaña y que te está santificando, es una manera de manifestar ¿qué? La santidad del Señor. Escucha esto, tu manera de divertirte, tu diversión, puede ser el reflejo de la santidad del Señor sobre tu vida. Tu manera de entretenerte es reflejo de la santidad del Señor. Uy, qué palabra a veces parece vieja y en desuso, la santidad del Señor. Bueno, hoy los tiempos han cambiado, hoy la verdad que tenemos como que ayornarnos un poquito al contexto. Amado, vengo a decirte, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, amado. Y sus principios son eternos. No claudican, no vencen, no se permutan por las modas, por las eras o por lo que el sistema esté aclamando como esto es lo que necesitamos. Si sos parte de la iglesia, si sos parte del cuerpo, Cristo te santifica, Él te santifica y Él te purifica. Y lo hace por medio de la palabra. Por eso el Señor Jesús, ahí en Juan 17, cuando está orando por los discípulos, dice, y no solamente oro por esto, sino por los que han de ser añadidos. Hay un versículo que dice, Padre, tu palabra les he entregado. Porque la palabra, amado, es lo que santifica nuestra alma. La palabra del Señor es la que purifica nuestros pensamientos, es la que revela nuestras motivaciones, es la que expone nuestros intereses. La palabra del Señor es la que nos lee y nos dice, no es por acá. O nos dice, seguí por acá. ¿Por qué? Porque Él nos santifica, nos santifica. Por eso, si la iglesia se despega de la palabra, es una iglesia que deja de disfrutar la santidad del Señor. Porque los pensamientos, las sospechas, los pensamientos tenebrosos que vos y yo tenemos en lo profundo, que a veces no nos animamos a compartir en nuestro grupo de conexión. Esos pensamientos que tal vez no nos animaríamos ni siquiera a nuestro mejor amigo, o a nuestra novia, o el novio, o la esposa, o el esposo, pero que están ahí albergados, que están ahí solapados en el corazón, a menos que Dios nos lea por medio de la palabra. Por eso la palabra santifica el cuerpo, amado.
Por eso es necesario que tu corazón esté apegado a la palabra. Es más que leer. Por eso vuelvo a decirte, deja de leer la Biblia. Sí, amado. Pedir al Espíritu Santo que traiga revelación y sabiduría de la palabra, para que cuando la Biblia a vos te lea, sea esa medicina, sea ese antídoto, sea lo que sana el cuerpo, lo que sana el alma, lo que sana los pensamientos, lo que sana la familia, lo que sana el corazón. Porque cuando estás en ese proceso de restauración, lo que está pasando, ¿sabes qué es? Dios te está santificando. Y esa es una señal de que sos parte del cuerpo, porque la iglesia va en un camino de santificación. ¿Estás acá, no? La relación que Cristo tiene con la iglesia, en quinto lugar, es la de un saciador. Efesios 5:29 dice que la sustenta y la trata con cariño. Me encanta esto. O sea, Cristo Jesús es quien sostiene la iglesia, la sustenta, dice, la vivifica. Claro que la purifica, recién veíamos, la lava, la aparta para un propósito específico. Pero mientras se desarrolla ese propósito, ¿sabes qué hace? Jesucristo sustenta la iglesia. La sustenta, la sustenta. Sustenta la iglesia en Occidente y sustenta la iglesia en Oriente. Sustenta la iglesia que hoy está tal vez no enfocada en la agenda y en los asuntos celestiales, y también está sustentando a la iglesia que en este momento está siendo perseguida por el testimonio de Jesucristo. Y aunque los gobiernos y aunque los emperadores o los dictadores crean que el testimonio de la palabra no va a entrar en nuestro país, quiero decirte que hay uno que está por encima de ellos. Y ese permite que aún en las regiones de mayor hostilidad y de mayor rechazo al evangelio hay testimonio de la obra del Señor Jesucristo. En el fondo, ¿sabes qué hay? Hay iglesia. ¿Y cuál es la condición? 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y mientras el hombre a veces se empieza a seducir por las masas, por los números, mientras a veces entramos en la estupidez de creer que ¿y cuántos miembros tu iglesia? ¿Y cuántos la mía? ¿Y vos? ¿Y cuántos son ustedes? El Señor dice, hay una condición en sine qua non. ¿Cuál es? 2 o 3 reunidos, ¿en quién? En mi nombre, dice el Señor. Y ahí estoy yo. Y ahí habita el reino, ahí habita mi presencia, ahí está el cuerpo de Cristo. Ahí está el cuerpo de Cristo. Yo lo sustento, dice Cristo. Yo lo sustento. Yo lo sustento. Yo lo fortalezco, yo lo aliento. Yo lo alineo. Yo hago que aunque los emperadores persigan, el testimonio de Jesucristo va a seguir corriendo por todas las naciones y por todas las latitudes. Amado, hace 21 siglos que la iglesia está en funcionamiento. Y mirá que han pasado déspotas, tiranos, hombres despiadados, con un nivel de violencia y con un deseo de exterminio de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿sabés cuál es el resultado? Mateo 16. Las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Contra quién? Contra mi iglesia. ¿Y eso por qué? Porque tenemos super pastores, porque tenemos super bandas, porque tenemos super tecnología, porque somos todos copados. Mira, alguno puede tal vez dar argumentación seria en esto, pero quiero decirte que la razón por la cual las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia es porque Cristo es quien sustenta la iglesia. Él la sustenta. Él la sustenta. Él la sostiene. Él la sostiene. Viene persecución, y cuando el hombre piensa que por medio de la persecución viene la desaparición o el exterminio de la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia se multiplica. Cuando los emperadores dicen, vamos a ir por acá, vamos a llevarlos al Coliseo con todas sus familias y con leones que hace más de una semana que no les hemos dado de comer, de manera que cuando salgan van a tener la posibilidad de negar a Jesucristo y salvar sus vidas. Y esto va a provocar terror en el resto de los cristianos. Dicen los historiadores que las familias
abrazadas, tomadas de las manos, no negaban el evangelio. Y aunque crecía la persecución, también crecía la expansión del evangelio. Esto es a la manera de Dios. ¿Ves que cuando el hombre quiere tomar el control de la iglesia, termina poniendo un eslogan: para de sufrir? ¿Ves? ¿Te das cuenta? El diseño del hombre, que es: evitemos el dolor, el sufrimiento. Bueno, ahí está gobernando la mentalidad del hombre. Ahora, cuando la iglesia es presidida y gobernada por quien es la cabeza, dice: Señor, pero si vos sustentás la iglesia, yo la sustento, pero permitís la persecución, es parte de mi sustento. Señor, ¿sustentar la iglesia es permitir el dolor? Claro que sí. ¿A veces es permitir la enfermedad? Claro que sí. ¿A veces es permitir el sufrimiento? Claro que sí. Claro que sí, porque si no nos anestesiamos, nos adormecemos, corremos el riesgo de hacer la plancha espiritual y decir: bueno, pongo piloto automático en la fe y más o menos la voy llevando. Y dice el Señor: porque te sustento, porque te amo. Si no, seríamos hijos bastardos, amado, como dice Hebreos. Porque Dios, a quien ama, corrige, disciplina. Esto es una señal de que para el Señor vos sos alguien que le costó su sangre, amado. Y entonces Él dice: voy a sustentarte. Y dice que la sustenta, y la sustenta con afecto, la sustenta con cariño. Pero hay un término en el original, en el griego original, dice: esa palabra, que es cariño o afecto, también significa regalos. Y ponete a pensar por un instante. ¿Alguno de nosotros habrá recibido algún regalo de parte del Señor? Pensá por un instante. Porque Él la sustenta. Dice Él le hace regalos a su amada. Hace regalos. Ese es parte de su lenguaje de amor también. Él hace regalos. Regalos que están fuera de nuestra agenda a veces, que están fuera de nuestra planificación, pero que nos recuerda la relación que Cristo tiene con la iglesia, porque nos ama, porque nos sustenta. Es que Él que hace, dice: vos buscá primeramente mi reino, búscalo. Hace que este misterio sea una realidad en tu diario vivir. Y vas a ver cómo lo demás lo añado. ¿Qué es la añadidura? Un regalo del Señor. ¿Qué te regaló? No sé, pastor, la verdad que... Amado, si hoy estás respirando, si hoy no estás postrado en una cama o en un hospital luchando por la vida, si hoy tus sentidos me estás escuchando, en tu mente estás conectando ideas, tus neuronas están haciendo sinapsis, ¿sabes qué es eso? Es un regalo del Señor. Si hoy tenés a alguien a quien abrazar, alguien con quien compartir, ¿sabes qué es eso? Un regalo del Señor. Si hoy tenés el recurso para tal vez subirte al colectivo y decir: voy a casa, o ir a la estación de servicio y decir: poneme 20 litros, 10 litros, lo que fuere. ¿Sabes qué es eso? Es un regalo del Señor. Si hoy tenés la gracia de edificar con otros el reino del Señor, ¿sabes qué es eso? Es un regalo del Señor. Porque Él nos pensó como cuerpo, no como llaneros solitarios. Los regalos del Señor son el recordatorio que Él sustenta a la iglesia. Y que Él es el Dios de los imposibles, de lo incontenible, pero Él también es el Dios de los detalles. Ahí en lo secreto, en lo particular. Aún en ese lenguaje casi hasta personal, que vos decís: solo el Señor lo sabía esto. Solo el Señor lo sabía. Y apareció. Y vos decís: ¿quién se lo contó? ¿Quién se lo dijo? Me llamaron ahí, me ascendieron acá. Escuchá, esto también es un regalo. Me hicieron un tirón de orejas. Es regalo del Señor también.
No, ¿cómo, pastor? Claro, porque Él te ama. ¿O acaso dejarías que tu hijo vaya tranquilamente sobre la trifásica para decir, dale, sí, mete los dedos, no hay problema? Los regalos del Señor nos recuerdan que Él es quien sustenta la iglesia. En sexto lugar, Él se vincula, o la relación de Cristo con la iglesia es la de un novio. Esta figura es hermosa. Dice Efesios 5:27, anhela presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Qué hermoso es ver el cumplimiento de este misterio del Señor, que es la iglesia y Cristo, que Él ha decidido prepararse a su amada. Por eso es que te santifica, por eso Él es la cabeza, por eso Él provee, por eso Él te ama. Y quiero que sepas esto, ese día el cielo también lo está esperando. No solamente los ángeles, este Dios trino, Jesucristo, está aguardando ese día por el cual estuvo 2 milenios haciendo ¿qué? Preparando a su novia. Mirá si no le llevó tiempo. No es que la metió al quirófano y rápidamente, bueno, un poquito de botox, un poquito por acá, levanta esto, pómulo, sonrisa, pasa por una estufa y se derrite la iglesia. No, amado, la iglesia de Jesucristo sabe que enfrente tiene alguien que le ha declarado su amor y Él dice, yo soy el novio, el novio. A los muchachos que empiezan a mirarme un poquito como nerviosos, vuelvo a decirte, esto no se trata de una cuestión de género ni de tinte sexual, sino que nos está preparando. Cuando llegue ese bendito día en el cual seamos presentados delante de Jesucristo, estaremos con ropas sacerdotales. ¿Está bien, hombres? ¿Hombres de Angular? Bien, ok. Si estamos ahí, decilo y hacelo, amado. No es que Él te va a poner un tul así, que no. Con vestiduras sacerdotales. Pero Cristo como novio va a estar diciendo, no he parado de amarlos. Y he esperado todo este pedazo de la historia para prepararlos, para que sean esa iglesia gloriosa, radiante, sin mancha, sin arruga, apasionada por mí. No hay cosa más frustrante aún que sostener una relación en la cual no hay amor, amado, no hay pasión. Simplemente se traduce como una relación de compañerismo, pero se acabó la pasión, se terminó la pasión. Por eso Cristo, ¿qué está haciendo? Dice, Él está preparando, por eso la sustenta, la sostiene, le da regalos, la sorprende. Si te gusta el ejemplo, le lleva el desayuno a la cama. No vale el codazo al esposo o a la esposa, ¿eh? ¿Por qué? Porque Él la está preparando para ese día bendito y glorioso. Pero no solamente la está preparando para ese día será el inicio de una relación que será por siempre y para siempre y que no tendrá final, amado, no tendrá final. Y esa novia va a ser multicolor, quédate tranquilo. Va a ser multigeneracional. Esa novia va a tener muchas lenguas, muchos idiomas, porque dice la palabra que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, ¿qué está haciendo Cristo? Revelando este misterio, esta unión que hay entre Él y la iglesia. De todos los tiempos, de todas las generaciones, Él está levantando y Él está ¿qué? Preparando, Él está ataviando a quién, a su iglesia, amado. Así que tendrás chinitos, tendrás africanos, tendrás australianos, de todos los continentes, de todas las épocas, de todas las generaciones, contemplaremos su belleza y ¿qué diremos? Somos la novia que Jesucristo ha preparado por este tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía, grande es este misterio, amado.
Grande es el misterio. Porque vuelvo a decirte, Él es quien prepara la iglesia. No nosotros simples colaboradores, pero quien está preparando a la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El novio. Pero es un novio que está apasionado. Es un novio que está, si te cabe el término, está encendido y muere de amor por su amada. Bueno, pastor, si no me da fundamento teológico de lo que está diciendo, bueno, si querés, esta semana nos juntamos, leemos Cantar de los Cantares así como un toque así rápido. Vamos como de pasada, de ida y vuelta. Y vas a darte cuenta de qué calibre de amor Cristo manifiesta sobre su amada, que es la iglesia. Judas 1, 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Puedes escuchar esto? O sea, Cristo no va a decir, Connie, vení un minuto. Vení, sin miedo. Yo sé que para un adolescente lo que estoy haciendo es sacrílego. Pero vení, vos sos preciosa, eso está fuera de lugar. Pero no es que Él la va a presentar y va a decir ante el Padre, bueno, esto es lo que me tocó, ¿viste? Vamos a ponerle onda, pongamos el anillo y bueno, y vamos a ir la eternidad ahí, ¿viste? Vamos a ver cómo hacemos con Connie. Connie, ponerle un poco de onda y vemos. ¿Me seguís, no? Sos preciosa, amada, obvio. Sino que Cristo dice: he esperado tanto este tiempo. Nunca te olvides que di mi vida por vos. Nunca te olvides que yo fui quien te sustentó en el día difícil, en el desierto, en el tiempo de enfermedad. Y lo más glorioso, dice la palabra, que en ese día Él la va a presentar. ¿De qué forma? Con alegría, dice. Como diciendo: ángeles, contemplen a mi amada. Padre, Espíritu Santo, contemplen a mi amada. Contemplen a mi amada. Gracias, hermosa. Si no, voy a tener un problema con mi esposa. Si no va a decir, tanto amada. Estás acá, iglesia, ¿no? Y para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria. Amo esto. Dice: con gran alegría. Amado, permitime el término. Dios no va a presentar una iglesia bigotuda y con olor a chivo. Créeme que el Cordero es digno de lo mejor. Digno de lo mejor. Y Él, escucha esto, hace 21 siglos que se viene asegurando que lo que va a presentar ese bendito día va a ser lo mejor. Lo mejor. Y espero verte ese día, amado. Espero verte ese día. Y espero ver la alegría de Jesucristo cuando te presente delante del cielo y delante de la tierra. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sigue diciendo Judas, nuestro Señor, al que nos va a presentar con alegría, dice: sea la gloria, sea la majestad, sea el dominio y sea autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. ¿Y por qué sea a Él la gloria? ¿Por qué Él sea el dominio? ¿Por qué Él sea la autoridad? Antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Porque llegó ante el Padre junto con su amada. Lo cumplió. Completó la obra. Amado, la obra de Jesucristo no se terminó en la cruz hace 2000 años atrás. Su muerte es el anillo de compromiso. Pero la obra va a ser consumada cuando Jesucristo esté delante del Padre. Y ya no va a presentarse en soledad, sino que va a presentarse con su amada.
con el cuerpo, con la iglesia. Y espero que estés, amado. Y termino. No sé si coincidís con el apóstol Pablo cuando él dijo, grande es este misterio. Grande es este misterio. Grande es el misterio. Y esta es la relación de Cristo con la iglesia. Y ahora brevemente, en los próximos 5 minutos, voy a darte solo 4 aspectos de la relación de la iglesia ahora con Cristo. Según lo que el apóstol Pablo en Efesios, capítulo número 5, nos revela el misterio. ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, 5 minutos nada más. ¿Cuál es la relación de la iglesia con Cristo? Es la de que vos y yo somos salvos. Dice Efesios 5:23. Nos revela ahora el misterio y nuestra posición y nuestro rol. Ustedes son salvos. ¿Y por qué? Porque Él, dice, es el salvador del cuerpo. ¿Puedes ver esto? Cruz, muerte, resurrección. Lo que hoy hicimos memoria. Pan y vino nos recuerda. Como dice Efesios capítulo número... Para que ninguno se gloríe. No es por obras. Es la gracia del Señor la que te hace ser parte del cuerpo. Punto. Ya está. No, pero ningún dedo acusador. No, pero este puede ser que esté acá. Esta puede ser que se sienta. No. Es que la iglesia no es obra nuestra, amados. La iglesia es idea de Dios. Y Dios, escucha esto, Dios es quien pone las sillas en la mesa. Y Él es quien invita a quien Él quiere a sentarse en su mesa. Nunca debemos olvidar que la iglesia es salva por la gracia del Señor. Cuando la iglesia olvida que ha sido rescatada por la gracia del Señor, ¿sabes qué hace? Deja de caminar en el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Y creemos que cada uno de nosotros ya tiene derecho adquirido para decir, yo me siento acá, yo hago esto, yo pido permiso acá. No, amado, es por la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor. Vos y yo éramos Mefiboset, lisiados, que si acaso el rey no mandaba a llamar a uno de los descendientes de su amigo David, íbamos a quedarnos en esa cueva de pecado y de perdición. Mas Cristo Jesús, por su sangre, por su muerte y resurrección, ¿sabes qué hizo? Nos llamó de nuestros lugares más oscuros, tenebrosos. Nos sacó de esos lugares y por su gracia nos sentó en su mesa, amados. Y por eso la iglesia es una comunidad de gente salva por la gracia del Señor. Por eso no somos un club, no somos una ONG, no somos un grupo de buenas voluntades, de gente que por altruismo le gusta hacer buenas cosas. Somos el resultado de la gracia salvífica del Señor Jesús. Salvos por la gracia del Señor, salvos. En segundo lugar, Efesios 5:30 revela el misterio. ¿Cuál es la relación de la iglesia con Cristo? Y dice, nos ha hecho miembros de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Esto es tremendo, amado. O sea, vos y yo portamos el ADN de Jesucristo cuando estamos en Él. ¿Vos podés entender esto? Vos y yo somos miembros del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice el verso 31. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Qué más dice? Se unirá a su mujer. ¿Y los dos qué van a hacer? Una sola. Y claro que eso está referido al matrimonio. Pero nos recuerda que esto ¿qué es? La unión entre ¿quién? Cristo y la iglesia. Unidos. Grande es este misterio. Por eso vos y yo portamos a Cristo por el Espíritu Santo. Por eso se me estruja el corazón cuando alguien tan livianamente critica a la iglesia. No, porque son todos iguales. No, pues todo está lleno de hipócritas. Es verdad, está lleno de hipócritas este lugar. Es cierto, yo soy el primero. Pero estamos en un proceso de santificación. Dios está quitando nuestros costados de incredulidad. Y porque Él nos sustenta, nos está llenando de Cristo. Y si vos me rajás acá, me abrís un poquito,
Es verdad, hay músculo, hay hueso, pero el ADN dice Jesucristo. Jesucristo. Estoy ligado a Él, soy parte de Él. ¿Vos podés entender que el ser perfecto haya elegido asirse de imperfectos como nosotros para decir, cuando veo la iglesia, veo mi cuerpo? Viste que todos nosotros tenemos un costado del cuerpo que no nos gusta, ¿verdad o no? Y mientras te lo dije, a vos ya te apareció el juanete, la nariz, el codo, la panza, lo que fuere. Bueno, cuando Cristo, que es la cabeza, mira el cuerpo, no es que dice, a esta parte vestir un poquito más para que disimule la panza. No, dice que Él cuando mira a la iglesia está mirando su cuerpo. Cuando huele la iglesia, dice, es mi cuerpo. Somos indisolubles, inseparables. Somos el cuerpo de la iglesia. Somos el cuerpo del Señor. En tercer lugar, dice, la iglesia está sometida a Cristo, Efesios 5:24, sumisión, amados, sumisión a su autoridad. Que ninguno venga acá a decir, no, mira, porque yo tengo derecho. ¿Derecho a qué tenés, amigo? ¿Derecho a qué? No, porque yo soy miembro fundador de Angular. Ajá, ¿y? ¿Vos sabés que hay 21 siglos de historia antes de la iglesia? Y creemos que va a haber, esperemos que no sean 21 siglos después, pero la historia de la iglesia, vos y yo somos un eslabón, apenas un eslabón más, del gran diseño que es la iglesia del Señor. Por eso la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Es sumisión, es estar sujeta ¿a quién? A la cabeza que es Cristo Jesús. Y ya está. Silencio hospital. El berrinche, el pataleo, el reclamo. Sumisión ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Claro, la sumisión se levanta contra el principio de rebeldía que muchas veces opera en nosotros, por el cual intentamos rebelarnos contra la autoridad. Entonces, si vos estás teniendo un conflicto con la autoridad, es porque has dejado de experimentar de esta parte del misterio que es la iglesia, la sumisión a Jesucristo. Ok, los pastores nos están llevando a esto, los pastores nos están trayendo luz en esto, ok. Por sumisión vamos a caminar, porque llegará el día en el cual el pastor va a tener que dar cuenta a la cabeza o al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Entonces vos confiá. La iglesia esté sometida ¿a quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Los miembros del cuerpo que no están sujetos al control de la cabeza están o bien separados o se terminan paralizando. Esto es lo que pasa. Cuando no aprendemos a caminar en sumisión a la cabeza que es Cristo, nuestra vida espiritual queda ahí como, dejo de crecer y empiezo a dar pasos para atrás. Y si no, ¿qué me sucede? Me termino aislando del cuerpo. Me voy. Me separo y ¿sabés quién celebra ahí? El reino de las tinieblas. Listo, ganamos. Debilitamos el cuerpo. Listo, una uña menos al cuerpo. Se fue. Ya está. Ahora vive su proyecto, su vida, lo que fuera. Ahora, grande es este misterio. ¿Cuál? Que la iglesia aprende a estar sujeta a la cabeza que es Cristo Jesús. Y por último, reverencia o respeto. Efesios 5:33 dice, la mujer respete a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro desafío es de reverencia y de respeto a la presencia del Señor. Che, barba. Che, a ver, túnica, si esta semanita vamos mejor, Che, no, amados. Estamos ante el Santo de Israel, amado. Con temor delante de tu presencia vengo a decirte, lo que vos decidas va a estar bien para mi vida, Señor. Che, a ver si esta semana te acordás de mí, Che, bueno, mirá que la vengo pegando, Amados, dice la palabra, la mujer respete a su marido. Grande es este misterio,
la iglesia debe ¿qué? Respetar a Jesucristo. Respetarlo. ¿Qué significa respeto? Respeto significa admiración. Respeto significa reconocimiento a su autoridad. No es que, bueno, más o menos lo hago así, bueno, ya está, no es una gracia chiclosa, amado. Grande es este misterio, es la iglesia que aprende a reverenciar a Jesucristo. Grande es este misterio, es cuando estamos corporativamente adorando el nombre del Señor. No es que yo entro acá y, ¡hey, Carlito! ¿Cuántos se graduó? No. Si acá hay un ministerio que ya está invocando el nombre de Cristo. Bueno, ¿a qué hora predica el pastor? ¿A qué hora Ok, 5 minutos antes caigo. No, mi amado. Grande es el misterio que la iglesia en la tierra es la entidad número 1 que debe darle respeto y reverencia a la presencia del Señor. Porque, amado, créeme que hay muchos que difaman el nombre de Jesucristo. Pero la iglesia, porque se le ha revelado el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, ¿sabes qué hace? Reverencia a Cristo. Vamos a adorar el nombre del Señor. Y está hermoso que podamos saludarnos, pero ya está Cristo. Y perdóname si te ofende, pero si está Cristo, Él es el importante. Después, claro que podemos saludarnos, charlar afuera. Te estoy dando un tópico solo para que lo entiendas, ¿no? O, por ejemplo, no sé, si estás en el grupo y bueno, vamos a tener un tiempo de oración. No, espera, vamos a invocar el nombre. Se va a abrir la palabra del Señor. Se va a abrir la palabra de Cristo. Reverencia a la palabra, amados. Padres, abren la palabra en casa. Los hijos, no es tiempo de chiste, no es tiempo de la broma. Porque hemos abierto la palabra y quien preside este momento es el Dios de la palabra. Grande es el misterio de una iglesia que te reverencia, Señor. Que si vos estás, como dice el salmista, calle delante de Él toda la tierra. Humíllese ante Él y su Señor. Bueno, vamos a leer un poco acá, porque, viste, vamos a leer un versículo, pero lo importante es lo que te pasó a vos y lo que me pasa. Amados, grande es el misterio. Grande es el misterio de lo que significa una iglesia que aprende a ser reverente ante la presencia del Rey de Gloria. Si no, anda a preguntarle al cielo, cuando Jesucristo declaró, tetelestai, consumado es. Hay un autor que dice, y el cielo guardó silencio. Anda a preguntarle a la creación, cuando el que dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Anda a preguntarle a los mares. Anda a preguntarle a las placas tectónicas. ¿Vos sabías que no hay ningún terremoto que pueda producirse más allá del efecto físico por la voluntad permisiva de quién? De Jesucristo. O sea, todo lo creado está sujeto ¿a quién? A Él. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Ey! No, amados. El misterio de Cristo y la unión con la iglesia es una iglesia que camina en reverencia y en respeto por su presencia. Que si se abren las puertas de este lugar, Dios está en este lugar. Amados, Dios se manifiesta en lugares donde su presencia es reverenciada, donde su presencia es honrada, donde Él es respetado. Este espacio es uno de ellos. Tu casa también lo puede ser. Tu oficina de trabajo también lo puede ser. Por eso la invitación para seguir develando este misterio es una iglesia que crece en la reverencia al Señor. Escuchaba hace unos meses atrás el testimonio de la iglesia en Corea del Norte. Viste que en Corea del Norte no existe supuestamente el evangelio, pero existe. Esta es la agenda del Señor. La iglesia multigeneracional, multilatitudes, en todas partes, todo el tiempo. Esto es así. Vos sabés que en Norcorea
tienen un sistema de vigilancia por el cual ponen micrófonos en todas partes de la ciudad, en todas partes. ¿Y qué hacen? Ellos espían para ver si la gente da culto a Dios. Y los que dan culto a Dios terminan, ¿qué? Siendo encarcelados, desaparecidos, ultrajados o matados. ¿Me seguís, no? ¿Qué aprende la iglesia en este contexto? Alabar sin emitir ruido. Entonces, ¿sabes qué hacen? Es tremendo. Y vuelvo a decirte, Dios muchas veces corre la ventana de Oriente para que Occidente entienda los tiempos que vienen. Entonces, ¿sabes cómo cantan? Hay 2 o 3. Vengan chicas, vengan. Hoy día, perdón, no se van a sentar más acá ellas, pero está. ¿Está bien? Entonces se reúnen, ellas, nos reunimos y no sabemos si hay un micrófono que nos está escuchando, nos saludamos, ¿sí? Y, che, ¿qué texto No, decís eso y fuiste. ¿Qué te dijo el Señor, Connie, esta semana? No, olvídate. Y tienen señas en las cuales ellos saben y empiezan. Y quieren aplaudir y empiezan a hacer así. En vez de hacer, ellos hacen. Tienen pedacitos de la palabra, textos nada más. No los leen en voz audible. Y a casa. Gracias. ¿Qué es eso, mi amado? Reverencia y respeto. Y aunque nuestra vida corra riesgo de muerte, estamos ante el santo y el ungido. Y más que temerle a la espada del hombre, tememos a la presencia del Señor. Tememos a Él. Tenemos temor por su presencia, amados. Grande es este misterio, grande es este misterio. Grande es el misterio del Señor. Grande, grande. Quiero invitarte en esta hora a que terminemos de a 3. Dándole gracias al Señor porque grande es el misterio entre Jesucristo y la iglesia, amado. Grande es el misterio, amado. Grande, grande es el misterio. Grande es el misterio de aquel que ama, que sustenta, que es esposo, que es novio, de aquel que santifica. Grande es el misterio que nos tiene como salvados, que espera de nosotros respeto, reverencia. Grande es el misterio que somos su cuerpo. Grande es el misterio, Señor, grande es el misterio. Gracias por tenernos como cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que, amado, te invito ahí que de a 2 o de a 3 llenemos este lugar dando gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias por el misterio de lo que significa la unión de Cristo y la iglesia, amado. Cristo y la iglesia, uno somos. Carne y hueso con Él. Gracias por la iglesia, gracias. Gracias por la iglesia, Señor, gracias.